Continuando con los temas de la cátedra de la materia Introducción a la Práctica Médica, tenemos que el tema 2 contempla la relación médico-paciente. Esa relación que va a ser cambiante de acuerdo al grupo etario en la cual se establezca, de acuerdo a los escenarios hospitalarios. Esa relación médico-paciente va a ameritar que el médico asuma una actitud adecuada ante el paciente para poder lograr la recuperación o el mantenimiento de la salud del enfermo, que es en definitiva el objetivo de nuestro quehacer diario como médicos. Para poder hablar de la relación médico-paciente debemos recordar algunos conceptos. Y recordamos entonces qué es comunicación. Según la Real Academia Española de la Lengua, comunicar es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información o recibir opiniones diferentes o distintas. La relación médico-paciente es un acto entonces comunicacional y como todo acto comunicacional tiene tres fundamentos básicos: que haya un emisor que tenga una idea, un mensaje que desee transmitir, que se lo desee, que haya un canal, una vía por la cual pueda emitir ese mensaje y el cual llegue a un receptor que pueda recibirlo, no solo recibirlo, sino decodificarlo, comprenderlo y de esa manera causar un efecto, un cambio que ya puede ser conductual o de pensamiento en este receptor. Esa es la base del proceso comunicacional. Y como todo proceso comunicacional, son procesos dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque se producen en tiempo presente y además de eso porque el emisor y el receptor pueden alternar su función dentro de la relación comunicacional. No quiero decir con esto de que el médico sea paciente y el paciente sea médico, no. Es el cambio de posición de emisor o receptor. Explicándome un poco más, quiere decir que en un inicio de la relación médico-paciente, el paciente es emisor, tiene una idea que transmitir, quiere transmitirle al médico sus preocupaciones, sus dolencias, y el médico en ese momento es un receptor. Posteriormente, el médico hace un diagnóstico y se transforma en emisor cuando da el mismo y da la terapéutica a seguir. Este acto comunicacional comienza cuando el emisor envía este mensaje que tiene relación con el contexto donde se envía. Quiere decir que el lugar donde se lleva a cabo la relación médico-paciente tiene una influencia sobre ese mensaje. No es lo mismo la situación comunicacional en la UCI, en la emergencia, en la hospitalización o en un consultorio. Por supuesto, este mensaje necesita un canal por donde transmitirse y en este caso es el aire porque principalmente es la voz. Pero también hay mensajes visuales, por ejemplo, como en el lenguaje a señas de los pacientes sordomudos. El código ya podemos asumir que es el lenguaje y en general es el lenguaje hablado, pero está el lenguaje de señas. Pero existe un lenguaje no verbal que es fundamental para la relación médico-paciente y son aquellos pequeños gestos, aquellos movimientos, aquellas posiciones que no solamente nos la muestra el paciente a nosotros, sino nosotros al paciente y que van a fundamentar de alguna u otra forma la relación de manera positiva o negativa entre el médico y su paciente. Por supuesto, el mensaje es lo que se quiere transmitir, pero el receptor debe ser capaz de decodificarlo. La intención final del acto de comunicación es que el emisor desea hacer un cambio o causar una respuesta en el emisor, en el receptor, perdón. Si esta respuesta en el emisor
en el receptor no ocurre, habrá un fracaso en la relación comunicacional y en este caso en la relación médico-paciente. ¿Cómo es eso? Bueno, el médico desea dar un diagnóstico y dar una pauta en el tratamiento. Si el receptor no comprende ese mensaje, pues no se dará la respuesta que el médico desea, que es el cambio ya sea de conducta o cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, con lo cual habrá fracasado todo acto comunicacional. La relación médico-paciente, entonces, ese proceso comunicacional que se establece entre el médico y el paciente y cuyo fin es que se recobre la salud, se mantenga la salud del paciente y que el médico pueda cumplir su función social. Algunos también lo han definido como una amistad basada en el método científico, ya que la relación médico-paciente es un elemento metodológico de orientación fundamental, porque sin esta relación el médico no puede llegar a un diagnóstico y a un tratamiento asertivo, acertado del paciente. La relación médico-paciente es una relación cambiante y desde un primer momento observamos ya desde los tiempos de este gran médico Hipócrates, del cual recordamos su juramento hipocrático, y les sugiero a todos ustedes que así esté en letrita pequeña, por favor lo lean o lo busquen a cuenta propia. Se establece una relación paternalista que dura hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un padre autoritario, el médico ordena, el paciente obedece. No hay posibilidad que el paciente de modo autónomo pueda participar en la toma de decisiones y en el tratamiento que debe recibir. Por supuesto, esto trae una rebeldía del paciente y ya para mediados del siglo XX se da una revolución en esta relación. Comienza entonces el paciente a rebelarse contra la autoridad del médico y comienza a querer decidir sobre el tratamiento, sobre la metodología diagnóstica, si cumple o no cumple el tratamiento, quiere decidir si acepta o no acepta el médico. Y esto es lo que se ha llamado relación de autonomía. Ya para el año 1973 incluso en Estados Unidos da promulgación a la ley de atención de pacientes en hospitales y clínicas que dice que el paciente tiene derecho a conocer la totalidad de su diagnóstico. Tiene derecho a participar en la toma de decisiones de los mismos. Tiene derecho a decidir si recibe o no recibe el tratamiento. Tiene derecho a decidir sobre la vida. Esto por su puesto trae muchísimas implicaciones éticas y médicos legales. Por ejemplo, en el caso del aborto, donde se le da el poder en Estados Unidos a la madre a decidir si desea o no desea continuar el embarazo. Aquellos que están en contra de esta manifestación de autonomía dicen que el bebé también tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a la vida, lo cual ha traído, como ya les comenté, diversas implicaciones éticas y legales. En nuestro país, ese acto del aborto, seguimos siendo como Hipócrates, no está autorizado legalmente bajo ningún concepto el hecho del aborto. Seguimos con el principio de la vida como pilar fundamental de nuestra acción. Vemos como los extremos son difíciles y pasamos del padre paternalista al paciente autónomo y ahora estamos tratando de buscar una línea consensuada, una posición intermedia donde tanto la opinión del médico como la opinión del paciente sea tomada en cuenta. Y si bien entendemos que el paciente puede en casi todas las situaciones decidir si quiere o no quiere recibir tratamiento, también las decisiones del médico deben ser escuchadas y basadas en los derechos humanos, entendiendo como derechos humanos, ¿verdad? O ética, o ética a todos esos valores morales y éticos que nos han permitido sobrevivir como sociedad.
nos han dado el camino a seguir. ¿Cuáles son esos valores éticos o valores morales? Bueno, el supravalor, o lo que yo llamo el supravalor, que es el derecho a la vida. ¿Qué otro valor? La honestidad, el respeto, la confianza, la humildad. Es lo que ha permitido que en la actualidad pasemos de la atención o de la relación médico-paciente profesionalista, pero no que por esto dejemos de ser buenos profesionales, de dar una atención de alta calidad, sino pasar de ese médico profesionalista que ve al paciente como solo una enfermedad, como un individuo enfermo, a pasar a ver al paciente como humano, es decir, establecer una relación humanística donde el ser humano pasa más allá de ser más allá de una enfermedad para transformarse en un ser que vive, que padece y que sufre. No es raro encontrar en nuestros centros asistenciales a los colegas diciendo uno a otro, es que operé, me tocó un apéndice, me tocó una vesícula, me tocó un politraumatizado. Y eso es una relación profesionalística, donde se ha olvidado por completo que el apéndice está unido a un cuerpo que tal vez se llama Juan, que tal vez se llama Pedro, que el paciente politraumatizado significa que Carlos, María o José recibió múltiples traumatismos, que la vesícula tal vez es María, una madre que sufre y que padece. Entonces debemos nosotros mantener esta relación de humanidad con nuestro paciente. Eso no significa que se pierdan los límites de la relación y que se comience a invadir espacios o a faltar el respeto los unos a los otros. La relación médico-paciente tiene múltiples momentos. Estos momentos se dan de manera superpuesta, no son separados, pero para poder dar un poco la teoría de lo que es esta relación, se han dividido en 5 momentos. El primer momento es el afectivo cognitivo, es cuando nos conocemos. Apenas llega el paciente a nuestra consulta y es la primera impresión, como leen en la lámina, dicen es no termina nunca. Yo puedo ver a un paciente una sola vez en mi vida, pero tengo una imagen de él. Igual un paciente me ve únicamente por una sola vez a mí como médico y ya se guarda una imagen de mí. Es la primera impresión que tiene el paciente sobre nosotros. De este momento va a depender entonces si el paciente va a tener confianza o no va a tener confianza en nosotros, si la va a tener en mayor o en menor grado, si va a confiar en la medicina y en el tratamiento que el médico trate de instalar. Y de este momento comienza para el médico la evaluación del paciente. E incluso ya nos empezamos a plantear diagnósticos presuntivos. Cada vez que nosotros llegamos a una consulta, desde el primer momento, apenas vemos a los pacientes, creo que ya tenemos el diagnóstico presuntivo y acertado en casi el 100% de las oportunidades. El segundo momento es el momento diagnóstico. Y como les decía, desde nada más ver entrar al paciente, ya uno tiene el diagnóstico, de oírlo toser, de verle su fascia, ya sabe uno qué tiene el paciente o con mucha asertividad. Está relacionado con la actividad diagnóstica y pasa desde el momento cognitivo o de la idea que nos hacemos de lo que tiene el paciente hasta llegar a conocer al paciente, es decir, aplicar las diferentes técnicas de evaluación y las diferentes terapéuticas para llegar a un diagnóstico. Y pasamos entonces, como dice la lámina, de conocer al paciente a pensar en lo que tiene y a saber lo que tiene el paciente. La relación médico-paciente tiene un momento operativo y no es más que ya la instauración de la actividad terapéutica. Pero aquí también toma en cuenta los exámenes paraclínicos que se les serán realizados a cada uno de nuestros pacientes.
La acción terapéutica comienza cuando el paciente acude por primera vez a la consulta, desde que los vemos, desde ese momento cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando el paciente nos conoce y en su primera impresión considera que puede confiar en nosotros, ya comienza el proceso curativo, comienza el proceso de tratamiento de nuestro paciente. Insisto, estos son momentos que transcurren simultáneamente durante la relación del médico con su paciente. Y tenemos, por supuesto, un momento ético y debemos recordar que debe prevalecer el respeto en la relación. Deben prevalecer los preceptos morales, tanto por parte del paciente como por parte del médico. La relación entonces debe ser fundamentada en valores como la verdad, la humildad, el amor, la comprensión y la tolerancia, entre muchos otros que son fundamentales para el quehacer diario de nosotros como médicos. Y repito, no debemos olvidar el supravalor que todos los médicos debemos respetar, que es el derecho a la vida. La relación médico-paciente tiene varios elementos. Y de estos elementos que ya hemos visto, que en un primer momento los llamábamos receptor, emisor, vamos a darles los nombres correspondientes. Y cada uno de ellos va a tener, además de las características mencionadas, otras características especiales. Vamos a hablar entonces de ese gran receptor, que es el paciente, y de ese gran emisor, que es el paciente. Tenemos que, para el paciente, es importante que el médico conozca todo lo que se ha denominado el cuadro interno de la enfermedad. Es decir, no solamente la percepción física que pueda su cuerpo aportarle al médico, sino la percepción subjetiva que tiene el paciente de su enfermedad y el entorno del paciente. Así que en este momento debemos tener en cuenta 4 factores. El primer factor es el factor dependiente del carácter de la enfermedad. Cuando una enfermedad se presenta de modo agudo, en general el paciente percibe que es un problema que puede resolver. Si bien se preocupa, puede resolverlo. Si es agudo, pero es muy florido el cuadro, es de aparición muy súbita y es muy intenso los síntomas, el paciente puede percibirlo como una situación angustiante. Si por el contrario son enfermedades crónicas, en general el paciente lo ve como una situación de muerte, un problema de difícil resolución por parte del paciente, del médico. Lo observa su enfermedad como una desgracia. Cuando hablamos de los factores que dependen del carácter de la enfermedad, debemos evaluar entonces cómo percibe el paciente el problema o situación de salud que en ese momento vive. Tenemos entonces factores dependientes de las circunstancias en las cuales transcurre la enfermedad. Aquí debemos evaluar cómo es el ambiente familiar, si acepta la presencia de esta enfermedad o no, si la niega, si la rechaza, si el paciente está en su casa, si está hospitalizado o si hay dificultades económicas. También tenemos factores relacionados con la edad del paciente. El paciente pediátrico, ¿verdad? En esto vamos a ver la edad del paciente y el paciente pediátrico por lo general no percibe o no comprende qué es lo que le está pasando. El adolescente se siente frustrado,
El adolescente siente rabia, se siente limitado con sus estudios, con sus amigos, con sus pasatiempos. El adulto joven en general piensa en la limitación económica, pero el adulto mayor tiene sensación a muerte. También debemos tomar en cuenta la posición social. No es, mismo la percepción de no es lo mismo la percepción de una enfermedad si se tiene dinero para para cubrir los gastos, para mantener nuestras familias, para acceder a tratamiento médico durante el proceso de enfermedad, como la puede percibir una persona que no tenga los recursos para cubrir la misma o para mantener a su familia durante la enfermedad. Debemos entonces, de acuerdo a esta posición social, entender que hay un grupo de personas que obtienen beneficios por estar enfermas. No es raro la solicitud de permisos y la simulación de enfermedades para poder faltar a un examen, para poder eh, faltar al trabajo. Pero también no hay una presión donde muchas veces las personas se niegan a aceptar a una enfermedad, la ocultan por temor a perder un puesto, para perder su trabajo o por perder alguna actividad que sirva de sustento para su familia. Y esto debe ser valorado con mucha, con mucho cuidado, sumamente con cuidado. En cuanto al médico, debe ser un observador nato, debe ser capaz de realizar una observación y esta observación debe ser voluntaria. Y cuando hablamos de voluntaria, hablamos de ser metódico. Debemos respetar el método científico durante nuestra observación. El médico debe practicar de manera rutinaria la apercepción. ¿Y qué es la percepción? Es olvidarse de los problemas propios. En el momento en el que el paciente establece el primer contacto con su paciente, el médico debe olvidarse de los problemas personales. No debe dejar traslucir ninguna de sus problemas, ni su aburrimiento, ni su fastidio, ni su falta de interés, porque esto se va a manifestar en eso que llamábamos lenguaje no verbal. El paciente percibe la molestia del médico, percibe la tristeza del médico, percibe la indiferencia del médico y esto inmediatamente condiciona a que el paciente no crea en el médico y no cumpla el tratamiento necesario. Por lo cual el médico debe ser empático y respetuoso del paciente y debe entonces ganarse la confianza del paciente. El paciente debe sentirse cómodo, debe sentirse tranquilo y confiado. No debe juzgar ni censurar al paciente. Recordemos que esta no es nuestra función. Debemos aceptar al paciente tal como es. El médico debe cuidar extraordinariamente su apariencia personal. Pero cuando decimos eso es que debe estar limpio, aseado, sin malos olores, ya sean corporales, sin mal aliento, bien peinado, siempre con ropas limpias y adecuadas a cada situación. No es lo mismo el médico que se viste para un área de emergencia como el médico que se viste para un área de consulta. No importa el valor monetario de la ropa, lo importante es estar limpios y aseados. Debemos cuidar, saber escuchar y oír. Es muy importante no interrumpir al paciente y si lo hacemos de manera educada y tratando de no guiar el interrogatorio. Debemos utilizar un buen lenguaje con buen tono y acorde a la edad y al nivel social y a la enfermedad de cada paciente, para que entonces este mensaje enviado sea comprendido. El médico también debe estar preparado para los diferentes cambios de código. Como ya les comentaba, el hecho de enfrentarse a un paciente sordo, mudo, pero debe prestar, insisto, especial atención al lenguaje no verbal, a su gestualización. El paciente, recordemos que recibe información de nosotros a través de nuestro lenguaje y debemos estar en la
completa la capacidad de entender que el lenguaje no verbal puede hacer fracasar la relación médico-paciente si no es si no es correctamente usada. La información que se le dé al paciente debe ser entonces en un lenguaje que el paciente comprenda y nunca es insuficiente las explicaciones que se le den al paciente acerca de su tratamiento y acerca de su diagnóstico. La información que le demos al paciente debe ser individualizada, debe ser adecuada y debe ser suficiente. En esta imagen vemos, en la imagen del lado izquierdo, unos médicos jóvenes con la vestimenta adecuada, tienen un equipo adecuado, se encuentran bien peinados y están acordes al medio que los rodea. Por otro lado, tenemos una imagen de un médico con unas nariz de payaso y unas antenitas en el cabello. Esa imagen pertenece a una película muy famosa que narra la vida de un médico que se llamó Patch Adams, que vivió la época paternalista del actuar de la relación médico-paciente. Si bien es una película emocional, si bien es una película que caló en el público, existen suficientes evidencias científicas que indican que existe una fractura de la relación médico-paciente sobre todo en pediatría, entre los padres del niño y el médico. Si bien, como vemos en la fotografía, el niño disfruta de la relación médico-paciente, los padres desconfían de los médicos que usan, y eso es muy frecuente verlo, narices de payaso, batas de muñequitos, muñequitos en los estetoscopios, médicos que hablen el lenguaje infantil imitando niños. Debemos ser muy cuidadosos del lenguaje que utilizamos en la relación médico-paciente. Recuerden que si bien en esta situación especial de pediatría el niño tal vez se agrade, es el familiar, el adulto encargado de este paciente quien va a decidir si cumple o no el tratamiento. Entonces, nuestra atención debe ser también dirigida hacia ese padre que nos escucha y la relación no solamente se establece en esos casos con el paciente, sino con el familiar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos mayores que son acompañados por sus hijos. Seriedad y respeto debe ser nuestra forma de actuar. Ya habíamos dicho que la relación médico-paciente es cambiante de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla. Y por supuesto, en una emergencia no tenemos tiempo para tratar con familiaridad a los pacientes. Los exámenes son muy rápidos y en general están determinados incluso por situaciones de vida o de muerte. En general es un tiempo corto para la relación. Es una situación compleja como podemos ver, pero igual se establecen lazos cognitivos, diagnósticos y terapéuticos con el paciente. La relación del médico-paciente en la unidad de cuidados intensivos en general es médico-familiar. Es despersonalizada, por corto tiempo de convivencia, y si el paciente, por ejemplo, está en un estado inconsciente, ni siquiera se puede crear esa relación con el paciente. Y como ya vemos en la lámina que nos indica que se establece con los responsables del paciente. En general es una relación que se establece por las técnicas y equipos. Entre más técnicas y más equipos tenga el facultativo, entre más conocimiento terapéutico diagnóstico se emplee con el paciente, eso va a determinar una atención
muchísimo más fría, más despersonalizada entre estos familiares y el médico. En general, en algunos países no solamente se trata el problema biológico, sino como ya vimos, problemas éticos, sobre todo en la reanimación o no reanimación de los pacientes. Pero la característica de esta relación es que es despersonalizada en su totalidad y la relación se establece entre el médico tratante y los responsables del paciente. En la hospitalización es un poco más variada, si bien en las áreas pediátricas o de adultos mayores también se establece una relación con los familiares. Aquí hay mayor contacto entre el médico y el paciente y eso habla de un mayor contacto y duración de la relación. Y esta relación se establece igual como se recibe la información, de manera gradual, progresiva y de acuerdo a la evolución del paciente. En general, en algunas oportunidades son multirelaciones, porque si bien hay una relación con un mismo médico de preferencia, en muchas oportunidades se encuentran involucrados dos o más facultativos o médicos en la relación. En la sala de parto es una de las situaciones donde es más difícil la relación médico-paciente. La madre está en un momento difícil, de dolor, de poca, digamos, necesidad de establecer comunicaciones con el facultativo. Es el momento en que la madre desea, con mayor ahínco conocer a su bebé, pero es un momento de dolor, es un momento tenso. Estamos hablando no solamente del parto natural, sino también de los procedimientos quirúrgicos como la cesárea. La preocupación se dirige a que el feto y la madre no tengan complicaciones. Sin embargo, es importante recordar que el médico debe actuar como un facilitador, que el médico debe estar consciente que ha de contribuir con sus conocimientos y con sus esfuerzos a traer una nueva vida al mundo, que debe ser comprensivo con la madre. Por tal motivo debe disfrutar, al igual que su paciente, de cada minuto de este instante, que también va a ser importante para él. La relación médico-paciente cambia según las edades. A diferencia de los adultos, que a menudo reciben atención de manera individual, los niños siempre, y les recalco la palabra, deben recibir la atención acompañado de una persona que los cuida o de sus padres. Es necesario considerar las necesidades y perspectivas del niño y de las personas que lo cuidan. Tal como sucede con los adultos y en el caso de los niños, debe comenzar la entrevista con el saludo y debe establecerse la relación en un primer momento con el paciente. Debe evitar llamársele bebé o niño y debe llamársele por su nombre o por el nombre más frecuente que se utiliza en el núcleo familiar. Por supuesto, es obvio que cada relación va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo el establecimiento de una relación con un bebé lactante de 4 o 5 meses a el establecimiento de la relación médico-paciente con un escolar de 7 a 8 años. Se sugiere a los facultativos, a los médicos, utilizar sus propias experiencias, aquellos que somos mamás o papás de bebés, aquellos que son tíos, tías de los bebés, para poder con esos recursos acercarse al paciente. Como ya dijimos, debe evitarse el idioma bebé, debe hablarse claro porque también debemos dirigirnos a los adultos. Pero esto no impide que podamos jugar con el bebé, que podamos cantarles, que podamos jugar con ciertos juguetes que dispongamos para
tratar de ganarnos su confianza, de hacer de ese momento cognitivo importante, de lograr con ese momento cognitivo una buena impresión con el bebé que nos va a permitir ganarnos a su vez su confianza y que en definitiva se va a traducir en el permiso que nos da ese pequeño paciente para realizar el examen físico sin sentir miedo. Con la gestante tenemos que cada mujer va a conducir su embarazo en función a muchos factores. No solamente va a influir las impresiones del embarazo actual, sino en aquellas que ya tienen otros embarazos, van a influir también esas experiencias en cuanto a lactancia materna, además de sus conocimientos, esperanzas y percepciones y el tipo de relación que desee tener o que tenga ella con su mamá, con otras personas allegadas. La relación que debemos ofrecer es como lo dice la lámina, tendiente a disminuir todos los temores y angustias que vive la madre durante este periodo tan objetivo. Y básicamente, además de darle el soporte de diagnóstico a la paciente de cómo es la evolución del feto y la evolución en cuanto a la salud de la gestante, dar soporte emocional objetivo a la misma. Con los adolescentes es un mundo diferente. Siempre se debe evaluar al adolescente con un adulto responsable. Siempre. No hay posibilidad, lo lean o no lo lean, legalmente el adolescente y el niño menor de edad nunca debe evaluarse sin un adulto responsable. Una buena forma de iniciar la entrevista con el adolescente es hablar de manera informal, preguntándole sobre sus amigos, sobre su comportamiento en la escuela, sobre su pasatiempo, cómo es la relación con su familia. Siempre es importante hablarle directamente. Siempre debe hablarse directamente y lo fundamental es formular frases de orientación para explicar bien lo que va a ocurrir durante la relación médico-paciente. En general, al ganarnos su confianza en ese primer momento afectivo cognitivo, nos va a permitir crear oportunidades para ofrecerle al joven orientación sobre transiciones fundamentales en su vida y nos va a permitir que la relación sea armoniosa para posteriormente hacer preguntas con mayor profundidad y que nos den una idea más profunda de lo que es el adolescente. Con el adulto mayor es una relación a tener en cuenta donde debemos tener en cuenta muchos detalles. La entrevista con un adulto mayor, al igual que con cualquier adulto, debe tener en cuenta las variaciones fundamentales entre los individuos, por ejemplo, el grado de conocimientos, la capacidad intelectual, la percepción de la enfermedad, entre otras. El anciano se presenta a la entrevista cargado de experiencias personales, de sabiduría personal, del modo de ver la vida. Algunos ancianos pueden tener deficiencias sensoriales que dificultan la comunicación, por ejemplo, escuchan mal, ¿verdad? Tienen hipoacusia, hablan con lentitud, se les entiende poco, no hablan claramente. Y por eso entonces nosotros siempre debemos hablarles con lentitud, pero con claridad, con adecuado tono de voz. No debemos gritar. Muchos de ellos tienen dificultades visuales, por lo cual el ambiente debe estar bien iluminado, pero debemos recordar que las grandes diferencias, es decir, al ambiente muy iluminado o muy oscuro, pueden afectar negativamente el proceso de la relación médico-paciente.
Se considera que el ambiente debe ser iluminado, pero no que al tal punto que llegue a deslumbrar al adulto mayor o que aquella luz que utilicemos no se refleje directamente en los ojos del paciente. Recuerda que también hay algunos pacientes que tienen cierto grado de confusión, pérdida de la memoria, sobre todo pérdida de la memoria de los hechos recientes, por lo cual entonces haga preguntas cortas, utilice el lenguaje sencillo, trate de llevar un orden del interrogatorio y por supuesto es importante que durante la entrevista se consulte a otros a otros integrantes de la familia para poder aclarar las dudas y obtener una información lo más veraz posible. Si una relación médico-paciente se establece de manera correcta, vamos a encontrar varios beneficios. Por supuesto, que disminuir el sufrimiento y la realización de intervención y pruebas diagnósticas o complementarias innecesarias, debido a que vamos a tener una orientación completa, real y eficiente de lo que es la enfermedad del paciente. Y por supuesto, va a estar acorde a la realidad del mismo. Por supuesto, si se establece una relación de confianza con el paciente, se garantiza que este paciente autónomo cumpla de manera voluntaria el tratamiento indicado. La relación entonces es libre, libremente afectiva. El médico está con el paciente porque quiere estar y el paciente está con el médico porque lo desea. Y eso hace que la relación esté basada entonces en los derechos humanos. ¿Qué se logra con esto? La recuperación o mantenimiento de la salud del paciente, que en definitiva también es el objetivo del quehacer médico. Por último, tenemos que hay amenazas a la relación médico-paciente y las amenazas a la relación médico-paciente en general son biopolíticas. Y es que el sistema burocrático de un Estado limita de una forma u otra el acceso que tenga el paciente a la atención médica, disminuyendo, dentro de otras maneras burocráticas, la duración de la consulta médica. Al Estado le interesa publicar números, gran número de atención de pacientes, sin importarle la calidad de la atención. Así que hace que el médico atienda un mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. Las influencias económicas y sociales, por supuesto, hacen que el paciente tenga acceso o no a la atención de salud, sobre todo en aquellos estados donde no existe la atención en salud gratuita amparada por sus leyes. Esta influencia económica y social es individual porque va a depender del estrato social en la que se ubique el paciente y por supuesto también va a ser colectiva porque va a depender de las políticas económicas del paciente, del Estado, perdón. Entonces, por un lado tenemos las biopolíticas que reducen el tiempo de contacto entre el médico y el paciente. También uno de los ejemplos que vemos de estas influencias biopolíticas es la rotación exagerada de los médicos en los áreas de atención, por lo cual un médico no tiene continuidad con el paciente. Me explico. Un médico atiende a un número de pacientes el día de hoy. Esos mismos pacientes para su propia próxima consulta no serán atendidos por el mismo médico, sino tendrán asignados otros pacientes. Eso con la búsqueda de optimizar el tiempo de atención del paciente, del médico. Es decir, que el médico pueda cubrir varias acciones o cumplir varias acciones dentro de un mismo ambiente hospitalario. No importa si el paciente establece una relación con su médico. Lo importante es que el médico pueda cubrir el mayor número de áreas hospitalarias posible. Otra de las influencias biopolíticas es donde el Estado
determina quién puede ser atendido y quién no puede ser atendido en los hospitales. Esa parte se las dejo a consideración de ustedes, porque no es la intención de esta clase. Bueno, bachilleres, espero que puedan escuchar con detenimiento esta clase, y los espero en el foro para discutir dudas y para escuchar las opiniones de cada uno de ustedes en relación a este tema. Feliz tarde.